¿Alguna vez te has sentido como si Dios fuera indiferente a tus preocupaciones y sufrimientos? ¿Conoces esos momentos en los que, sin importar cuánto oremos o clamemos al Señor, nada parece cambiar? Un profeta bíblico llamado Habacuc también pasó por esto y experimentó ese mismo sentimiento. De hecho, su angustia e inquietud eran tan grandes que inició su libro con una pregunta que podría ser la de muchos de nosotros. ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré y no escucharás? Sin duda, Habacuc se destaca entre los profetas bíblicos por su enfoque diferente al intermediar la revelación divina. Su mensaje no comienza con él recibiendo instrucciones del Señor para anunciar al pueblo, sino con él presentando quejas y cuestionamientos directamente a Dios. Su historia y su obra contenidas en el libro que lleva su nombre ofrecen una profunda reflexión sobre el problema del mal y la justicia divina. Dios parecía inactivo ante la corrupción en Judá. ¿Cómo podía usar una nación aún más perversa para traer juicio sobre su propio pueblo? Pero, ¿cómo logró Habacuc lidiar con estos cuestionamientos? ¿Cómo su perplejidad no afectó su plena confianza en Dios? ¿Cómo, a través de la oración, transformó su profunda aflicción en esperanza, aprendiendo una lección que marcó la historia del pueblo de Dios, expresada en la icónica frase, "El justo vivirá por la fe"? Precisamente de esto hablaremos en este video. Habacuc vivió en uno de los periodos más turbulentos de la historia de Judá, probablemente entre los años 609 y 605 a.C., durante el reinado de Joacim. Fue un tiempo de transición política y espiritual, marcado por la decadencia moral en Judá. Tras la muerte del piadoso rey Josías, Joacim restableció prácticas corruptas e idólatras, abandonando las reformas religiosas de su predecesor. En el panorama internacional, el imperio asirio, que había dominado la región durante siglos, colapsó con la destrucción de su capital, Nínive, en el 688 año 612 a.C. Babilonia, bajo el liderazgo de Nabopolassar y posteriormente de su hijo Nabucodonosor, emergió como una nueva potencia mundial, derrotando a Egipto en la batalla de Carquemis en el año 605 a.C. Esta ascensión babilónica trajo terror e incertidumbre a las naciones vecinas, incluida Judá. Para empeorar las cosas, internamente Judá enfrentaba un estado de corrupción moral y apostasía. Los ricos explotaban a los pobres. La injusticia prevalecía en los tribunales y la Torá, que debía guiar a la nación, era ignorada. La religiosidad formal había reemplazado la verdadera adoración, y el pueblo, lejos de Dios, confiaba en alianzas políticas con potencias extranjeras como Egipto. Observando esta realidad, Habacuc clamó a Dios en su perplejidad. Veía el pecado de Judá y la aparente falta de intervención divina como un tipo de paradoja que desafiaba su comprensión de la justicia de Dios. Entonces el profeta buscó respuestas al aparente silencio divino frente al caos. Es interesante notar que el libro de Habacuc está compuesto por solo 3 capítulos, pero su brevedad no disminuye la grandeza de su contenido. En estos 3 capítulos encontramos un diálogo profundo entre el profeta y Dios, revelando un proceso de reflexión sobre la justicia divina que culmina en una declaración de fe inquebrantable. En este diálogo, Habacuc presenta sus cuestionamientos y Dios le responde. El profeta trae 2 grandes preguntas o quejas ante el Señor. El primer cuestionamiento está relacionado precisamente con esta aparente inercia divina frente a la corrupción. Fue en este contexto que Habacuc preguntó, ¿hasta cuándo clamaré, oh Señor, pidiendo socorro sin ser escuchado? Él observaba la violencia, la opresión y la injusticia en Judá. El sistema legal estaba corrompido y los impíos parecían prosperar a costa de los justos. Así, el profeta se preguntaba por qué Dios parecía indiferente ante esta situación. Este clamor de Habacuc refleja los sentimientos de otros profetas, como Jeremías, y de algunos salmistas que también se lamentaron por el aparente silencio de Dios frente al mal. Sin embargo, Dios respondió a Habacuc de una manera sorprendente. Le dijo que estaba levantando a los caldeos, una nación violenta y arrogante, para ejecutar su juicio sobre Judá. Los caldeos son descritos como impíos, rápidos y devastadores, arrasando con las naciones a su paso. Esta respuesta
lejos de traer consuelo de inmediato, generó en el profeta una nueva inquietud. Después de todo, ¿cómo podía un Dios justo y santo usar a una nación tan malvada como instrumento de corrección? Habacuc expresó su preocupación con esta pregunta. Tus ojos son tan puros que no puedes ver el mal, no toleras la perversidad. Entonces, ¿por qué toleras a los perversos? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos devoran a los que son más justos que ellos? Habacuc reconocía la soberanía de Dios, pero le costaba entender cómo él podía permitir que una nación tan brutal como Babilonia juzgara a Judá, que a pesar de sus pecados, parecía menos culpable en comparación con los babilonios. Entonces el profeta se colocó como un centinela, esperando la respuesta divina. Dios respondió a Habacuc con una visión que debía ser registrada y esperada con paciencia. Declaró que, mientras el impío vive envanecido por sus malos deseos, el justo vivirá por la fe. Una afirmación que más tarde se convertiría en un punto central del Nuevo Testamento, especialmente en la teología de Pablo. Dios prometió que la arrogancia de los caldeos sería su ruina y proclamó 5 ayes contra ellos, condenando su avaricia, violencia, opresión, embriaguez e idolatría. Luego, leemos una declaración poderosa que reafirmaba la soberanía de Dios sobre todas las naciones. El Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Finalmente, el libro de Habacuc concluye con una oración en forma de salmo que celebra la soberanía y los poderosos hechos de Dios en la historia. Habacuc describe una teofanía divina, recordando cómo Dios liberó a Israel en el pasado y juzgó a las naciones. Reconoció que el juicio era inevitable, pero confió en la salvación del Señor. El clímax de este salmo es la confesión de fe de Habacuc. Incluso si todo fallara, las higueras, las viñas, los olivos, los campos y los rebaños, él aún se alegraría en el Señor y confiaría en su fortaleza. Sin duda, esta declaración es uno de los más hermosos ejemplos de fe resiliente en toda la Escritura. Es fácil notar que el mensaje de Habacuc trata temas teológicos profundos y universales, esenciales para comprender la relación entre Dios y su pueblo. Habacuc presenta a Dios como el soberano sobre todas las naciones y eventos históricos. En su profecía, Dios es quien levanta a los caldeos como instrumento de juicio contra Judá, pero también promete juzgarlos por su arrogancia e impiedad. Esta soberanía no se limita a las acciones humanas, sino que se extiende a toda la creación, como se revela en el Salmo del capítulo 3 de su libro, donde Dios es descrito como el Señor de toda la naturaleza. Este tema refuerza que Dios no es un espectador pasivo, sino el gobernante activo de la historia, quien dirige todos los eventos para cumplir sus propósitos, aunque estos no sean inmediatamente comprensibles. Uno de los grandes dilemas teológicos que enfrentó Habacuc fue el problema del mal. Cuestionó cómo Dios podía permanecer en silencio ante la injusticia en Judá, y aún más, cómo podía usar una nación más impía para castigar a su propio pueblo. La respuesta de Dios no eliminó el sufrimiento, pero aseguró que la justicia sería ejecutada en el momento adecuado. El mensaje de Habacuc revela que la justicia divina a menudo trasciende la lógica humana. Tanto los líderes corruptos de Judá como los opresores caldeos enfrentarían el juicio de Dios. Así, Habacuc nos enseña a confiar en la justicia divina, incluso cuando parece tardía o incomprensible. La declaración de Dios de que el justo vivirá por su fe. En Habacuc 2:4 es el núcleo teológico de este mensaje. Esta afirmación destaca que la confianza en Dios es la única base para enfrentar las incertidumbres y desafíos de la vida. Aquí, la fe no es solo una creencia intelectual, sino una confianza activa en Dios, que sostiene al justo en medio de las adversidades. Como sabemos, el principio expresado en esta frase se volvió central en la teología del Nuevo Testamento, siendo citado por el apóstol Pablo en sus cartas a los Romanos y a los Gálatas. También a través del escritor de la carta a los Hebreos, esta frase enfatiza que la salvación y la perseverancia dependen exclusivamente de la fe en Dios, no de las circunstancias ni de los méritos humanos. Finalmente, el salmo final de la profecía de Habacuc muestra al profeta pasando de un estado de perplejidad a una confianza jubilosa en Dios.
Aún ante la escasez y el sufrimiento inminente, él declaró: sin embargo, me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. En este sentido, el profeta resaltó que la alabanza a Dios no está condicionada por las circunstancias, sino por la certeza de quién es Él. Esta postura de fe resiliente ofrece un modelo para que los creyentes enfrenten tiempos de dificultad. Habacuc nos enseña que la verdadera adoración a Dios trasciende las situaciones terrenales y se basa en su naturaleza inmutable. Así, el libro de Habacuc, a pesar de su contexto histórico específico, trae lecciones atemporales que hablan a la fe cristiana en momentos de incertidumbre, duda y sufrimiento. Por ejemplo, con Habacuc aprendemos a lidiar con crisis de fe y cuestionamientos ante Dios. El profeta nos enseña que es legítimo llevar nuestras dudas y angustias a Dios. Él no reprimió sus inquietudes sobre el silencio divino y la aparente ausencia de justicia, sino que las presentó de manera honesta y reverente. Esto demuestra que la fe verdadera no exige la ausencia de cuestionamientos, sino la disposición de llevar esas cuestiones al Señor. En la vida cristiana, enfrentar crisis de fe es una experiencia común. En este aspecto, Habacuc anima a los creyentes a no esconder sus dudas, sino a buscar respuestas en oración, confiando en que Dios es fiel para responder, aunque no comprendamos todo de inmediato. Habacuc también nos enseña a vivir por fe en medio de la adversidad. La declaración central del libro, "El justo vivirá por su fe", ofrece una verdad fundamental para la vida cristiana. La fe no es solo un requisito para la salvación, sino una forma de vivir en un mundo caracterizado por incertidumbres, crisis e injusticias. La confianza en Dios es lo que sostiene al creyente. Aplicando esta lección a la vida cotidiana, somos llamados a confiar en la bondad y soberanía de Dios, incluso cuando enfrentamos adversidades. Habacuc nos muestra que la fe no niega la realidad del sufrimiento, sino que supera las circunstancias porque se fundamenta en la fidelidad de Dios. Otra lección valiosa que aprendemos con Habacuc es que Dios no siempre responde como esperamos. La respuesta de Dios al clamor del profeta, levantar a los caldeos, una nación impía, como instrumento de juicio contra Judá, es un ejemplo claro de que Dios no siempre actúa según nuestras expectativas. Habacuc esperaba que Dios corrigiera la corrupción en Judá, pero quedó perplejo al descubrir que la respuesta implicaba una medida aparentemente contradictoria: usar a una nación aún más perversa e idólatra para castigar a su pueblo. Esta verdad práctica es un desafío para la vida cristiana. Dios, en su soberanía, opera según sus propósitos, que a menudo trascienden nuestra lógica humana. Muchas veces esperamos respuestas rápidas o soluciones que se alineen con nuestra forma de pensar. Nuestra perspectiva es limitada, pero Dios ve más allá de las circunstancias inmediatas y actúa de manera que cumple sus planes mayores, incluso si esto implica métodos que no entendemos o preferiríamos evitar. Entonces, cuando enfrentamos situaciones en las que la respuesta de Dios parece difícil de comprender o aceptar, somos llamados a confiar en que Él es sabio y bueno, aunque no logremos ver el panorama completo. En consecuencia, la historia de Habacuc nos enseña a someternos a la voluntad de Dios, reconociendo que sus caminos son más altos que los nuestros. En lugar de insistir en nuestros propios deseos, debemos buscar alinear nuestro corazón con los planes de Dios. En este mismo sentido, con Habacuc aprendemos a confiar en la justicia de Dios, incluso cuando a nuestros ojos parece tardar. El profeta luchó con sus inquietudes, pero aceptó que Dios es soberano y que su justicia prevalecerá en el tiempo debido. Debemos recordar que la aparente demora o complejidad de las respuestas divinas no significa que Dios esté inerte o ausente. En el momento correcto, su justicia será revelada. Esto invita a los creyentes a esperar pacientemente el cumplimiento de los propósitos divinos, incluso en un escenario donde la injusticia parece prevalecer. La visión de Dios para el futuro es mayor de lo que podemos comprender, y Él nos llama a confiar en su providencia. Por último, Habacuc nos deja una gran lección sobre la esencia de la alabanza y la confianza en medio de la escasez. El clímax del libro de Habacuc se encuentra al final del último capítulo, donde el profeta declara su determinación de confiar y alegrarse en el Señor,
incluso ante la posibilidad de una completa desolación. Él dice, aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falle la cosecha del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas en el redil y no haya ganado en los establos, aún así, yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Notemos que Habacuc se comprometió a alegrarse en el Señor, aunque las cosechas fallaran y los rebaños desaparecieran. Esta actitud enseña que la alabanza no depende del confort ni de las bendiciones materiales, porque la verdadera alegría y seguridad no están en las circunstancias, sino en Dios mismo. Incluso cuando todo falla, el creyente aún encuentra su gozo en la salvación y en el carácter inmutable del Señor. Esto nos desafía a evaluar dónde realmente depositamos nuestra confianza. Somos llamados a depender de Dios como nuestra fuente de contentamiento, y no de las cosas que poseemos o de las condiciones favorables de la vida. Queda claro que la alabanza de Habacuc no era una reacción a circunstancias favorables, sino un acto de fe en medio de la adversidad. Él decidió exaltar al Señor antes de ver cualquier cambio visible en su realidad. De la misma manera, también debemos adorar a Dios reconociendo su bondad, fidelidad y soberanía, incluso antes de ver el cumplimiento de sus promesas. Además, no podemos olvidar que la fe expresada en actitudes de alabanza al Señor puede transformar la perspectiva de nuestro corazón, llevándonos de un lugar de desesperanza a un lugar de confianza y gozo en Él. Habacuc 3:19 describe a Dios como aquel que le da fuerza y estabilidad. El profeta declara, el Señor Dios es mi fortaleza, Él hará mis pies como los de las ciervas, y me hará andar sobre las alturas. Aquí aprendemos que Dios no solo sostiene nuestro espíritu, sino que también nos capacita para enfrentar desafíos, como un ciervo que salta con seguridad en terrenos escarpados. Esta metáfora nos recuerda que, incluso en los caminos inestables y peligrosos de la vida, Dios nos da equilibrio y fuerza para seguir adelante. Ahora escribe en los comentarios, ¿qué más puedes aprender del ejemplo de Habacuc, del